Entonces, primero déjenme hacerles un sumario de las cosas que vimos en la clase pasada. Es algo como, piensen que en términos de que están repasando qué cosas han visto para un examen, esto les puede servir para ver si hay algo que no encuentran. Primero, vimos definiciones. Las definiciones principales son, desafortunadamente, aquí se pone en la primera definición de cinemática de las máquinas, como aquella división de diseño de máquinas que confieren por diseño cinemático de razonamiento de levas y grandes. Acuérdense que después definimos que era diseño cinemático y está mi segunda definición. La cinemática de las máquinas se define como aquella parte del diseño de máquinas que concierne con el diseño en base a requerimientos de movimientos, de eslabonamientos, levas y grandes. ¿Ok? Estas van a ser puras definiciones. ¿Sí? Después veamos qué es mecanismo y máquina. Mi primera definición de mecanismo es un dispositivo para transformar movimiento en un movimiento en otro. Después de haber hecho alguna serie de análisis, tengo una segunda definición. Mecanismo es un conjunto de cuerpos conectados de tal manera que cada uno se mueve respecto a los demás y transmite el movimiento. ¿Sí? A diferencia de máquina. ¿Qué es máquina? Máquina es un mecanismo, una combinación de mecanismos que transmite fuerza desde la fuente de potencia hasta la resistencia del centro. La idea fundamental en mecanismos es movimiento. La idea fundamental en máquinas es transmisión de potencia. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Definimos también qué era el concepto de grado de libertad del movimiento de un cuerpo. Primero, hago la definición para un sistema en general. Se define como el número mínimo y suficiente de variables que es necesario conocer para determinar el estado de un sistema. ¿Sí? Ahora, en el caso de un cuerpo rígido, pues va a ser el número mínimo y suficiente de variables necesarias para especificar completamente la posición del cuerpo. Es decir, en un cuerpo rígido, el estado es la posición. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes han trabajado con gases ideales, ¿sí? Y ustedes saben que si ustedes especifican 2 de las 3 variables, especifican el estado del sistema. ¿Sí? En sistemas económicos pueden ser muy complejos, puede ser un sinnúmero de variables, pero afortunadamente eso no nos interesa. ¿Okay? ¿Claro? Bueno, ¿qué otra cosa vimos? Definimos lo que era eslabón y barra. Bueno, los elementos constitutivos de un mecanismo. La primera eslabón o barras es cada uno de los cuerpos que forman un mecanismo y de acuerdo a lo que se ha explicado se supone que son rígidos y no tienen peso. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las fuerzas no son de interés en este curso. No significa, en algunos ejemplos vimos que hacíamos consideraciones que tienen que ver con el diseño mecánico. ¿Sí? Definición, ¿qué son elementos? Elementos, bueno, esta parte no sé si ya lo revisé con ustedes, ¿sí, verdad? Porque llegué hasta pares cinemáticos. Bueno, los elementos son aquellas partes de los eslabones mediante las cuales los eslabones pueden conectarse unos con otros. ¿Está claro? Y después viene lo del par cinemático. ¿Qué es un par cinemático? Es una pareja de elementos pertenecientes a diferentes eslabones mantenidos permanentemente en contactos, que es un requisito, y de manera que existe movimiento relativo, es otro requisito. Deben permanecer siempre en contacto y debe existir movimiento relativo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, después, ¿qué vimos? Clasificación de eslabones. Vimos que los eslabones se clasificaban de acuerdo a su rigidez. Rígidos en ambos sentidos, significa que son rígidos a tensión y compresión. Rígidos en un único sentido, y aquí tengo una subdivisión. Rígidos a tensión, por ejemplo, cables, cuerdas, cadenas, y rígidos a compresión, básicamente fluidos hidráulicos. ¿Sí? ¿Está claro? Y también, dependiendo del número de elementos que contiene el eslabón, pueden ser binarios, poligonales, y poligonales pueden ser tenarios, cuaternarios, etc. Acuérdense que el apunte va a tener aquí un comentario que también hay en el desarrollo de la cinemática, hay también eslabones unarios que aparecen, por ejemplo, en los manipuladores seriales. ¿Ok? Pero eso todavía no lo pongo aquí. ¿Claro? Bueno. ¿Cuál es el siguiente? Clasificación de pares cinemáticos. Hasta aquí nos quedamos. ¿Sí? Había varios criterios para clasificar pares cinemáticos. El primero era de acuerdo al área de contacto entre los elementos. Pares inferiores cuando el contacto es a través de una superficie y pares superiores cuando el contacto es a través de un punto, un conjunto finito de puntos o una línea. ¿Okay? Acuérdense que en pares superiores la consideración siempre es esfuerzos hertzianos. ¿Sí? Entonces, en sentido estricto, si ustedes pueden diseñar
un par cinemático de manera que sea inferior en lugar de superior, es conviene, van a tener menos problemas. En algunos casos son imposibles de evitar, ¿sí? Y el otro es, dependiendo de la manera en que se mantienen los elementos en contacto. Pares cinemáticos cerrados por forma y pares cinemáticos cerrados por fuerza. Por forma significa que el diseño mismo del par cinemático les impide separarse. Claro, suponiendo que se ejerce una fuerza razonable, no que llega algún monstruo troglodita a romper el par cinemático y lo cae, ¿ok? Y pares cinemáticos cerrados por fuerza. Cuando tengo una fuerza que puede ser la gravedad, la fuerza de un resorte o la fuerza de un cilindro neumático que hace que los elementos estén en contacto. Dense cuenta que estas dos clasificaciones son importantes desde el punto de vista de diseño mecánico, no tanto desde el punto de vista de cinemática. Por eso no les pongo mucha atención. Se los menciono, es algo que deben saber, pero nos va a importar esta más, dependiendo del número de grados de libertad del movimiento permitido entre los eslabones. Esta es la más importante desde el punto de vista cinemático. ¿Ok? Bueno, ahora sí, empieza mi clase. Déjenme, tiene más páginas, pero son precisamente de las cosas que voy a ver ahora, ¿sí? De las cosas que voy a ver ahora va a ser la clasificación de pares cinemáticos, ¿sí? Bueno, primero debe haber, si ustedes se fijan, debe haber quedamos que el número de grados de libertad de un cuerpo eran 6, ¿sí? Claro, un cuerpo rico en espacio tenía 6 grados de libertad. Si quieren formar parte de un mecanismo, ese cuerpo debe unirse o debe conectarse con otros cuerpos. Y al conectarse con otros cuerpos va a perder grados de libertad, ¿sí? ¿Ok? Además, para que exista un par cinemático debe estar permanentemente en contacto, pero debe haber movimiento relativo. Entonces, eso inmediatamente nos dice que va a haber un número mínimo y un número máximo de grados de libertad de movimiento relativo entre los eslabones. No sé si... ok, déjenme ver. Sí, aquí están las condiciones, ¿sí? Estas condiciones me van a permitir establecer un par, un número máximo y un número mínimo de grado de libertad de un par cinemático. Por ejemplo, el par cinemático debe permitir movimiento relativo de estos elementos. ¿Qué significa esto? Que cuando menos debe existir un grado de libertad de movimiento relativo entre los elementos. Por otro lado, los elementos y consecuentemente los eslabones unidos por el par deben permanecer en contacto. Entonces, debe existir un máximo de 5 grados de libertad. Porque si el número de grados de libertad fuera 6, significaría que uno puede estar por un lado y otro por otro lado sin estar conectados, ¿sí? Pues ya tengo el número mínimo y el número máximo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esos pares cinemáticos.